Yo quiero compartir con ustedes un pensamiento, una reflexión de la palabra de Dios. Hay una historia sorprendente. La Biblia está llena de historias y acontecimientos maravillosos, sobrenaturales. Y esta historia en el libro de Mateo, capítulo 14, a partir del versículo 22, nos habla de cuando Jesús caminó sobre las aguas. Dice la Biblia, voy a leer para ustedes, a partir del versículo 22 del libro de Mateo capítulo 14, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida, en el versículo 27, les habló Jesús, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Muy bien, si yo pudiera darle un título a esta reflexión o a este mensaje o a este pensamiento, si yo pudiera darle un título, le pondría verdad versus realidad. ¿Por qué? Porque lo que yo veo en este pasaje es una batalla, un enfrentamiento entre la realidad versus la verdad. Me explico. Los discípulos en la barca estaban teniendo a su alrededor circunstancias que eran su realidad. Una tormenta, una tempestad, un problema, una dificultad, peligro de muerte aún. Y ellos estaban teniendo una realidad, sus circunstancias. Pero sobre las aguas venía caminando la verdad. Y es que yo considero que la verdad está por encima de la realidad, porque la realidad o la realidad de las circunstancias son temporales, cambian, pero la verdad de Dios no cambia. La verdad de Dios es lo que Dios establece, lo que Dios dice, lo que Dios puede hacer. Así que aquí vemos un enfrentamiento entre la verdad de Dios, el poder de Dios, versus la realidad, las circunstancias, nuestras tempestades, nuestras luchas, nuestras tormentas. Yo creo, hermanos, que si nosotros ponemos nuestra mirada y nuestro enfoque en aquel que está sobre la tempestad, sobre las aguas, nosotros podemos atravesar nuestras realidades, nuestras tempestades, con seguridad de que vamos a llegar a la calma, a la tranquilidad y de que vamos a llegar a puerto seguro. Así que en el momento que Pedro se anima a caminar sobre las aguas en medio de esa tempestad, en medio de esa realidad, es porque él había puesto su mirada en Jesús, había puesto su confianza en él, se había enfocado en Jesús. La tempestad seguía ahí,
la tormenta seguía ahí. Seguro los truenos, relámpagos, la lluvia, el viento fuerte, el agua turbulenta estaba ahí. Pero Pedro se había enfocado en Jesús y aún se animó a caminar sobre las aguas como Jesús lo estaba haciendo. Pero es en el momento que Pedro vuelve su mirada una vez más al problema, a la realidad, a sus circunstancias. Es en ese momento que él vuelve a ver el viento, la tormenta, la tempestad, la lluvia que golpeaba, el agua que se movía con fuerza. En el momento que él vuelve a ver su realidad, sus circunstancias, él comienza a hundirse. Él dejó de ver a Jesús, él dejó de enfocarse en Jesucristo. Igual, hermanos, yo creo que en nuestra vida sucede lo mismo. En el momento que nosotros estamos solamente enfocándonos en nuestros problemas, en nuestra realidad, en nuestra adversidad, en nuestras circunstancias, sentimos que nos ahogamos, sentimos que no hay esperanza, no hay salida. Yo quiero invitarte a que aún en medio de tu realidad, en medio de cualquiera que sean tus circunstancias, tus problemas, tus dificultades, cualquiera que sea esa tormenta o esa tempestad, yo quiero invitarte a que pongas tu mirada en aquel que está por encima de las leyes naturales, que pongas tu mirada en aquel que está por encima de cualquier tempestad o cualquier adversidad, por encima de cualquier realidad, en aquel que está por encima de nuestras circunstancias. Y que poniendo tu mirada en Él, puedas salir adelante y puedas llegar hacia la tranquilidad, hacia la calma. Que poniendo tu mirada en Jesús puedas aún tener paz en medio de la tormenta. Así que yo quiero animarte, invitarte a que no solo pongas tu mirada en Él, pero invita a Jesús a venir a la barca de tu vida. Invita a Jesucristo a venir a tu barca y dirigir la barca de tu vida y llevarla hacia la tranquilidad, hacia la paz, hacia la calma, aún en medio de las circunstancias adversas, aún en medio de la tempestad, aún en medio del problema. Permite que Jesucristo lleve tu barca a puerto seguro. Yo quiero invitarte a que no te enfoques en la realidad, aunque está ahí y aunque no la podemos obviar, no la podemos hacer desaparecer, no. Las circunstancias están ahí, las que son, esas son, las que hay, esas son las que hay. Y tenemos que aprender a enfrentarlas, tenemos que aprender a vivir con las circunstancias y con la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Pero yo quiero invitarte a que confíes en la verdad, a que pongas tu confianza en la verdad. ¿Y qué es la verdad sino la palabra de Dios? ¿Qué es la verdad sino lo que Dios establece, lo que Dios puede hacer? Él es la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Así que yo quiero invitarte a que tú puedas poner tu mirada en Dios a través de Jesucristo. Y que poniendo tu mirada en Jesucristo puedas salir adelante, puedas atravesar cualquier tormenta, puedas atravesar cualquier tempestad. Yo quisiera cerrar este momento, terminar esta reflexión haciendo una oración, y me gustaría orar por ti que estás viendo este video, que estás escuchando este mensaje. Yo quiero invitarte a que ahí donde estás puedas acompañarme en oración. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir con mis hermanos, con mis amigos, una palabra de ánimo, una palabra que pueda, Señor, fortalecer la fe de cada uno de nosotros. Señor, queremos invitarte a que vengas a nuestra barca, que vengas tú que tienes el poder de caminar sobre la adversidad, que tienes el poder de estar sobre las circunstancias. Señor, que las realidades están bajo la planta de tus pies. Queremos invitarte a ti, a que vengas a nuestra barca, a ser el capitán, a dirigirnos, Señor, hacia la calma, hacia la tranquilidad, Señor, y que nos lleves a puerto seguro. Señor, si confiamos en ti, estaremos seguros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así es.
Hermanos, así es, amigos. Si confiamos en Jesús, en Él estaremos seguros. No importa cuál sea la realidad o la circunstancia que esté a nuestro alrededor, no importa qué tan grande pueda ser la tormenta o la tempestad, quiero decirte y recordarte que Jesús es más grande que cualquier problema, cualquier adversidad. Así que confiemos en Él. Muchas gracias.